Bien, entonces obviamente que seguramente muchos de ustedes ese mismo día estuvieron haciendo sus conexiones o no. Pero bueno, fue un día muy importante, nada pasaba realmente ese día. Vuelvo a remarcar, cuando vemos un calendario con una fecha especial no pasa nada, pero nosotros hacemos que pase porque vemos los códigos. Entonces cuando vemos los códigos sabemos que tenemos que unirnos, ¿sí? Esto es como las neuronas, no hay nada ahí, pero si las neuronas se conectan para que haya algo, lo puedo ver, lo puedo percibir, lo puedo entender. Es decir, que necesito una red de neuronas para que pueda ver, percibir, sentir algo. Si no se conectan entre sí, no pasa nada. Entonces, para que pase algo en un día concreto específico, se necesita que neuronas, en este caso seres humanos, neuronas de la Tierra, se conecten y hagan que pasen cosas. Entonces, por eso a veces decimos, tal día nos vamos a juntar y vamos a meditar y hacer algo. ¿Ese día pasa algo más importante? No. Pero nosotros lo hacemos posible. Entonces, el día 11 del 11 del 2011, todos me pidieron organizar, y cuando digo todos me refiero a los de abajo, seres que hace millones de años que están debajo de la Tierra, me pidieron organizar algo en este pueblo, en Capilla del Monte, que no me gusta. Nunca lo oculté tampoco, y estuve peleando durante meses para hacerlo en otro lado. Pero ellos me dijeron, es acá, este es el lugar de poder. Entonces digo, bueno, vamos para ahí. En ese evento no sabía lo que era exactamente, y para que nadie me culpe a mí pusimos que la organización era de ellos. Bueno, entonces organiza ERX, que es el nombre como se conoce el lugar, organiza ERX, y nosotros éramos empleados, ¿no? De esta organización. Y entonces en ese evento la idea era abrir un portal de información porque teníamos que empezar a hacer una tarea, y la gente que tenía que ser consciente de esa tarea tenía que unirse primero. Entonces el 11-11 fue una excusa de unirse para poder hacer la tarea que venía. Y los que estuvieron ahí, tal vez sepan o tal vez no sepan, pero durante como 2 horas yo me desmayé y estuve desaparecido durante 2 horas, que nadie sabía dónde estaba. Estaba en reunión, aparentemente, en la 5ª dimensión, donde me estaban pasando los planos de por dónde tenía que ir, qué países, para qué, etcétera, ¿no? O sea, toda esa reunión, y cuando volví dije, necesitamos alguien que nos asista con finanzas. Porque necesitamos una organización acá, porque esto es demasiado, y no sé cómo se va a hacer. ¿Cuál era la tarea de esto? Me mostraron, yo dije, ¿y qué hago cuando llegue ahí? Y entonces alguien en la reunión se gira, abre un baúl, saca una caja, la pone sobre la mesa, la abre y me muestra una llave. Y me dice, tienes que hacer 52 de estas en cobre, y hay que manifestarlas e ir a las puertas de cada continente a dejar una llave para abrir el camino, que yo no sabía qué camino era exactamente, para qué. Hay que ir abriendo el camino. ¿Y dónde están esos lugares? Están todos a través de la serpiente, una serpiente que rodea a la Tierra. Entonces tienes que dejar 52 llaves que abran toda la columna de la Tierra para poder acceder adentro, y desde adentro empezar a sacar la información que estaba bloqueada en algunos chakras. Imagínense que esto es como nosotros hoy en día, que funcionamos, pero que hay muchos bloqueos emocionales, traumas o cosas, como hablamos ayer,
que no nos permiten estar en el presente porque hay cosas que están fuera del lugar, o imagínense que tengo algo cerrado aquí en el estómago que no me permite que la energía de Kundalini suba, entonces empieza a atarse y a enroscarse y hace conflictos, ¿no? Entonces no puedo avanzar en mi vida y pasan traumas o me enfermo o lo que sea. En ese movimiento, entonces, hay que ir abriendo las puertas de la energía para que pase ese flujo. Porque si las abrimos de golpe, que es como romper una pared, en lugar de abrir la puerta, entonces destruimos todo lo que está del otro lado y es una crisis y la pasamos mal. Algunos seguramente saben, ¿no? Creo que todos hemos pasado un poquito por eso. Bueno, en cuestión energética, básicamente es como hacer un cortocircuito en un entramado de cables, ¿sí? O sea, hay un circuito que está mal y toda la electricidad va para ahí y explota fuego. Eso es más o menos lo que pasa. Entonces lo que decían es que para lo que viene hacia adelante, lo que venía más adelante, había que ir dejando las llaves para ir abriendo esto. Entonces, la única forma de hacerlo es si se trabajaba en red. El llavero iba, ¿no? Pero era como si yo era la puntita del dedo que hacía así, pero la red era el cuerpo, que tenía que ir girando. En ese momento no teníamos red, no teníamos gente, no sabía quién era la gente que iba a hacer esto. Pero tenían que sostenerlo. Entonces, por eso fue toda una aventura. En 2 meses, crear la estructura de un proyecto para el cual no había financiación, no sabía por dónde iba a ir, no sabía qué iba a pasar cuando llegara, no tenía las llaves, pero ya había comprado el primer pasaje, como dijo Silvina. Incluso reservé un vuelo a la Antártida sin dinero. Eso es co-crear. O sea, simplemente llamé a Chile y dije, necesito un vuelo para este día. Somos 6. No sabía quiénes eran los otros, pero somos 6. Tenemos que ir allí tal día. Y me dijeron, ese día no volamos. Digo, sí van a volar. Necesito que vuelen ese día. Me dice, es que depende del clima. Y yo dije, yo me ocupo del clima. Yo me ocupo del clima, tú ocúpate de que el avión esté. Y me dijo que sí. Sería espectacular. Así que bueno, así como llegamos a la Antártida. Pasó demasiadas cosas, no voy a entrar en eso, no voy a entrar en toda la historia. Pero lo que sí pasó es que cuando llegamos a la Antártida, después de todo el recorrido, como dijo Silvina, yo le debía $80.000 a la agencia de viaje, que todavía no sabemos quién lo pagó, porque lo que nosotros no teníamos empresa, no teníamos nada. Entonces yo publiqué el nombre de la agencia de viajes y la gente empezó a donarle a la agencia de viajes. Entonces de repente el contador de la agencia de viajes empezó a decir, no puedo más con esto, porque había gente que daba $5, y se convirtieron en una fundación de repente para pagarme pasajes a mí, que yo llegaba al sitio y no sabía cómo. Había gente que me daba comida cuando llegaba. Yo no vivía en otra dimensión. No tenía ningún sentido, pero así llegamos a la Antártida. Y cuando llegué a la Antártida y pusimos la última llave, el mensaje fue, ahora viene la siguiente parte, que es abrir otra caja, y muy importante. Y esa caja muy importante tiene una llave muy grande. Esa llave se llama Vaticano. Y controla todas las llaves del mundo que se llaman catedrales. Que si gira, todas giran también. Entonces de ahí al Vaticano, de la Antártida al Vaticano, y esa es la otra historia, 2014, cuando fuimos 300 locos a la Piazza San Pietro,
unos guiando de un lado las columnas de Bernini y los otros empujando del otro lado las columnas de Bernini, y pasaron un montón de cosas. Como hasta que la policía nos vino a buscar. Bueno, cosas que pasan cuando uno quiere una clave muy grande. Entonces, en esa activación no veía muy bien qué era lo que me estaban queriendo decir. Yo, como decía Silvina y Karina, es confianza, fe. Pero cuando uno lo siente, que en realidad forma parte de un equipo. Vieron que nosotros solemos decir tenemos guías, maestros, ¿sí? Pero muchas veces consideramos que son guías y maestros porque nosotros estamos perdidos, o porque ellos saben más que nosotros, o son mejores que nosotros. Yo los tuve toda mi vida y para mí eran parte de la familia. Entonces nunca los vi como superiores. Siempre eran equipo de trabajo. Entonces, yo soy el que va al campo, pero el otro hace la administración, el otro hizo el mapa, que me lo pasa para que yo sepa por dónde tengo que ir. Entonces, cada uno, igual que hacemos en nuestra vida, tenemos diferentes personas que hacen algo diferente. Cuando hablamos así, lo solemos entender. Cuando hablamos así, solemos poner jerarquía espiritual. ¿Sí? No es así. Sigue siendo un equipo. Solamente que hay diferentes planos de ver el equipo. Entonces, si uno confía en su equipo, acá le llaman fe. Pero en realidad, ¿qué estás haciendo? Confiando en tu equipo. ¿Sí? O sea, ellos saben cómo hacer su parte. Porque muchos me han dicho, ¿y cómo sabes que no es un ser de la oscuridad que te está haciendo hacer cosas malas? ¿No? Y lo mismo puede pasar con la familia. O sea, a lo mejor siempre, ¿no? Cuando uno se empareja con un narcisista, por ejemplo, ¿no? O cosas así que te hace sentir demasiado bien, pero no. Bueno, esas cosas pasan. Entonces, a veces puede que haya entidades que te quieran hacer cosas que no eran necesarias. Pero cuando uno lo siente y dice, no, es que yo confío en este ser, yo confío en esta persona, no hace falta ni saber el nombre a veces, simplemente se sabe y se hace. Entonces, en esa historia, en esa estructura de hay que ir al Vaticano y hacer y conectar con este lugar y girar las llaves, había una confianza plena en que ellos hacían su parte y yo hacía mi parte. Entonces, muchísimas cosas que fui haciendo no las voy entendiendo hasta que pasa la siguiente. ¿Sí? Y ahí cobra sentido. Ah, claro, por eso hace 12 años hicimos esto. Por esto pasó tal cosa, por eso tuvimos que hacer esto que no tenía sentido en ese momento. Este año, en el Vaticano entonces, había que girar algo. Y decían, la clave de todo el sistema está en Roma. No hay mucho que darse cuenta para darnos cuenta de esto, ¿no? O sea, todos seguimos todavía con el sistema romano, seguimos teniendo Senado, Parlamento, ¿no? Hoy tenemos inteligencia artificial y seguimos teniendo viejos en el poder. Es como raro. Eso significa senado, senex, viejos. ¿Sí? En latín significa los viejos que se juntan a hablar. Senex, senatus. Entonces, digo, fíjense que ni lo sabemos, ¿no? Y nos olvidamos de eso, pero... parlamento, un lugar para hablar. Vale. Ley romana. Fíjense, 2500 años atrás se escribió la ley romana y se sigue estudiando exactamente igual. Hay todos los sistemas y sobre todo la religión, la forma de construir, nuestra forma de pensar, nuestras tradiciones, el calendario, el tiempo, la forma de analizar el tiempo, de cómo vivimos el día a día, todo sigue siendo romano, por más que ya hayamos evolucionado muchísimo, ¿no? Y entonces decían, el sistema está en Roma, el veneno de la serpiente está en Roma. Si yo transformo eso, lo puedo sanar y convertir en medicina. Todos tenemos algo romano dentro, inevitablemente. Entonces venimos de esa tierra, de esa información que nos conquistó a todos, ¿no? Con la iglesia, con el calendario, con el comercio, con la ley. Entonces, inevitablemente, todos tenemos el sistema romano en nuestra sangre, en nuestro sistema celular.
¿Y cuál es el veneno? Entonces ahí empezó la idea de Roma, amor. ¿Sí? Si uno ve la palabra Roma y la gira, aparece la palabra amor. Entonces vamos a Roma a transformar Roma en amor, dijimos. Vamos a ver qué pasa. Fuimos ahí, pero ahí no estaba la clave. Ahí fue una de las activaciones para abrir otra cosa. Y es, ¿dónde comenzó el veneno de la serpiente? Comenzó en la manzana. ¿Y qué era la manzana? La manzana no era una manzana real. Manzana o medla es fruto. Todo fruto era considerado, el fruto de un árbol era considerado manzana en cualquier cultura. Entonces nosotros creímos que era la manzana, pero no es la manzana, ¿no? Es un fruto. El fruto del árbol. Vale, entonces ese fruto. ¿Y dónde está ese fruto? Está en un árbol prohibido, que no se puede tocar. Y ese árbol, ¿qué le pasaba? Había una serpiente. Y esa serpiente se enroscó, mordió de cierta forma la manzana con su veneno y justo una mujer, dicen, mordió la manzana y todo esto se rompió. El primer error, ¿no? Salirse de lo que se correspondía, el primer error. Entonces, vale, ¿qué significa esto? Que hay un sistema que se llama el fruto, que tiene un veneno adentro que hay que sanar y transformar. Y ese veneno vino de una serpiente que mordió una manzana y que esa manzana terminó en Roma. Y uno dice, vamos a ir a la mitología, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? Este año recién, yo estaba casualmente en el Polo Norte. De paz. Por lo que uno hace, por lo general. Estaba en el Polo Norte y de repente sentí y observé como un triángulo que se abría, que se extendía desde el Polo Norte hasta las Islas Canarias y de ahí a Egipto, y se conectaba. Y ese triángulo encontraba un punto central en el medio. Ese punto central en el mapa era la piedra filosofal. Decía, ¿qué hay en el centro del mapa? La piedra filosofal. Entonces busqué en el mapa y justo en ese punto central está Liechtenstein, la piedra que brilla. ¿Sí? Vale, Liechtenstein. Pero para llegar a Liechtenstein desde las líneas, desde Egipto y las Islas Canarias, se pasa por dos lugares. Uno, Montserrat, en España, que era donde siempre me habían dicho empiezan los caminos ahí. Y el otro era Delfos, en Grecia. Yo dije, nunca fui ahí por alguna razón y tendría que ir. Cuando dije eso, alguien me escribe y me dice, estamos por ir a Delfos en 3 días, ¿te vienes? Y dije, claro, o sea, obvio. Fui ahí por un día, y en Delfos estaban las pitonisas, ¿sí? Pitonisas, 3 mujeres que pitón es serpientes, las 3 serpientes que rodean el huevo de Gaia, Gaia, el espíritu de la tierra, que nosotros conocemos como Gaia. Entonces, de ahí viene el nombre Gaia, de Gaia, que es la forma de llamar Gea, el espíritu de Gea, que es la tierra, Gaia. Entonces, el huevo sagrado, rodeado por 3 serpientes, que eran las pitonisas que veían el pasado, el presente y el futuro, los 3 tiempos divinos. Entonces, obviamente eran 3 drogadictas, ¿sí? Lo digo para que sepamos que a veces la reacción química es lo que produce información, ¿no? En realidad se drogaban con gases del volcán que está ahí, terminaban ahí medias, lo cual su cerebro les permitía mostrar datos. ¿No?
Bueno, entonces estas mujeres lo que hacían era, yo me siento ahí, medito con la serpiente, ¿qué me están diciendo? Y de repente observo a Grecia. ¿Se ubica en el mapa de Grecia? ¿Tengo esto para dibujar o no? No lo vi. ¿Me lo trajeron? No. No está. Ah, estamos trabajando en ello. ¿Cómo hace nada? No, es igual. Vale. Entonces, ¿vieron? ¿Se ubican en el mapa de Grecia? Es como la pata de un dragón, con un montón de islas al lado. ¿Sí? Bueno, pero si dibujamos la geografía, de repente empezamos a notar que todo el mapa crea un círculo, ¿sí? Como una especie de toroide en el mapa, con la isla de Creta abajo, norte de Grecia arriba, antes de Bulgaria, y de repente se ve como si fuera una luna, ¿sí? Con todas sus manchas y demás. Es como la luna. Y entonces lo que empiezo a recibir de ahí este es el fruto divino, que si el círculo lo bajamos a geometría, aparece el cubo de Metatron. Entonces, por eso dicen, toda información sagrada para referirnos a códigos importantes son palabras griegas. Toda frecuencia que utilizamos, cada palabra que yo estoy diciendo ahora tiene origen griego. ¿Sí? Algunas se mezclaron mucho con otras lenguas, pero todas tienen algo griego. Y la mayoría de las palabras claves que utilizamos para describir cosas importantes están en griego. Y decían que la información de la frecuencia de esas siglas representa el fruto del verbo sagrado, el verbo divino, que está en esa tierra. Por eso, volver a la tierra de Grecia es tratar de reparar algo que se rompió en dos. ¿Y qué es eso? Pregunté. Y decían, el corazón y la mente, que se llama filé y sofé, filosofía. Entonces, la filosofía que se diseñó en ese territorio daba las formas para que nosotros podamos reconocer el poder interior. Y una de las primeras cosas que se inventó en el concepto griego y que solo funcionó 20 años en Grecia y nunca más, hace unos 5.000 años atrás, se llamó Demókratos, la democracia. No funcionó nunca más, hoy tampoco, por más no sé si lo habrán notado. La democracia solo funcionó muy poquito en Grecia. Pero hasta el día de hoy defendemos el concepto griego, ¿sí? Aún así no lo apliquemos. La cuestión es que de ahí vienen todas las estructuras y la transformación de todas las historias. Todo lo que hubo en Oriente Medio sobre el árbol de la vida se tuvo que traducir al griego para que lo podamos llevar al mundo. Por lo tanto, la lengua griega fue el filtro para que el sistema romano hoy pudiera conquistar el mundo. Entonces, de Roma había que ir a Grecia. Y Grecia dijo, pero hay un veneno en la manzana, en el concepto filosófico que hay que reparar de Metatron. Metatron es otra palabra griega que significa metatroné, el trono más allá de un rey que no se ve, el rey invisible que lo rige todo, ¿sí? Por eso se llama Metatron. ¿Qué implicaba Metatron? Que dice, hay un veneno dentro. Y ese veneno está en el colmillo de la serpiente. De ahí volví de nuevo a Harbutul, la serpiente que rodea el mundo. Abre las puertas de la serpiente hasta encontrar dónde está el veneno, para que fluya la energía. Y entonces dije, ¿dónde está ese veneno? La misma gente que estaba conmigo en Grecia me dice, ahora nos vamos a Turquía. ¿Te vienes? Y yo dije, un momento,
Me voy un día a Liechtenstein y vuelvo. Y ahí sí. Entonces, de Grecia a Liechtenstein, fui a buscar una piedra arriba de la montaña, encontré algo, me volví a Turquía. Por eso a veces nadie sabe dónde estoy. Muy difícil porque fueron 2 días eso. Terminé en Turquía. Y en Turquía todo me decía, ¿dónde está el colmillo de la serpiente? El colmillo de la serpiente está en una región norte de Turquía que se llama Troya. Sí, Troya. ¿Qué pasó en Troya? En serio. ¿Qué pasó en Troya? Entonces me fui a Troya. ¿Alguno fue a Troya? No. En esta vida, digo. En esta vida no. Vale. Sí. En Troya, cuando uno llega, es como, no hay nada. Pero si uno ve desde arriba el mapa, ¿vieron el mapa de Troya? Es una manzana. Acá hay algo, ¿no? Una manzana. Entonces, yo, cuando llegué a Troya, de repente tuve una revelación de un sueño que tuve cuando tenía 12 años. Una de las primeras cosas que recordé cuando tenía 12 años, gracias. Una de las primeras cosas que recordé cuando tenía 12 años era yo caminando sin moral, sin absolutamente ningún pensamiento, absolutamente nada, a una colina donde había una casa. Y en esa casa me esperaba alguien, que no sé quién era. Y yo caminaba hacia la colina, y era como apocalipsis, todo era como rojizo, como si se estuviera quemando el mundo. Era el fin de todo, y no había suelo. Eran todas cabezas o gente muerta y gente teniendo sexo. Y yo caminaba por las cabezas hasta la casa. Para tener 12 años, eso ya... psiquiatra, directamente. Entonces, claro. Y ese sueño se repetía cada 2 años exactamente igual. Los 12, los 14, los 16, siempre exactamente igual. Cuando llegué a Troya tuve el mismo sueño. Dije, esta es la colina que yo recuerdo. Entonces, subí, me siento abajo de un árbol, de una higuera, que está en el centro del pueblo, de la ciudad. Y hice lo que cualquier ser espiritual haría, que es sentarse a meditar, pero en la era de Acuario, que es, me senté en posición de meditación y entré a Google. Yo también, así canalizo. Claro. Hay que actualizarse, ¿no? Entonces estaba buscando algo que no sabía qué era. Estamos en el tiempo de las redes. Y entonces vi que me sentía como que no sé por qué estoy acá, qué hago, para qué vine. Empecé a sentirme así. Me siento confundido, dije en un momento. Y ahí de repente apareció la diosa de la confusión, Ate. Dije, Ate. La diosa de la confusión, vamos al Olimpo en este momento. Después van a entender por qué estoy hablando de esto. La diosa del Olimpo, los dioses del Olimpo, siempre celebraban cosas, no sé si lo han notado, ¿sí? Cuando si alguien leyó mitología se dan cuenta de que siempre estaban de joda. Entonces, en esa fiesta constante, una de las cosas que pasó es que celebraron un matrimonio y hay una persona a la que no invitaron. No la invitaron porque siempre creaba problemas. Entonces dijeron, para que todo esté bien, mejor no la invites. La diosa de la discordia, obviamente. Entonces, como era la diosa de la discordia, dijeron, no la invitemos, que hay justo una boda, todos están felices, que no traiga problemas. Pero ¿qué hizo? Abrió la puerta y dijo, hola, acá estoy, y dijo, ¿quién será la más linda de esta fiesta, no? Entonces, 3 diosas dijeron, yo, todo al mismo tiempo. Entonces, ella le dijo a su hija, Ate, que creara una manzana dorada.
y que esa manzana dorada se la dé a ella y que iba a ser elegida por la diosa más bella. Se le iban a dar a la diosa más bella. Entonces se empezaron a pelear. Hera, Atena y Afrodita. ¿Quién era la mejor? Pero Zeus dijo, acá no, que estamos todos bien. Vamos a darle esta manzana a un mortal, Paris, se la tiró, que está en Troya, y que él elija cuál de las tres, ¿no? Ese es el inicio de la gran Ilíada, la historia de cómo... ¿Se acuerdan de lo que pasó, más o menos? ¿Vieron la película con Brad Pitt? Bueno, si no leyeron la Ilíada, habrán visto la de Brad Pitt. Bueno, La de Troya. más o menos lo mismo. Entonces, lo que sucede en ese momento es que, debido a todo esto, la diosa de la discordia es castigada yéndose lejos, afuera. Miren el caos que creaste. Y la diosa Ate es desterrada del Olimpo para siempre, para que no haya confusión, nunca más. ¿Pero a dónde la manda? Al mundo, obviamente. Entonces, ¿qué hace Ate? Camina por las cabezas de las personas. Y ahí me acordé, la mitología camina por las cabezas de las personas, creando confusión. Entonces ella va paseando por la gente, por arriba. ¿Qué hace? Caos mental, conflictos que hacen que no nos entendamos entre nosotros, etc. Todo esto, ella elige vivir en un lugar, que era esta colina, la colina de Ate. Mientras tanto, en los reinos hititas y troyanos, por ahí del centro de Turquía, un rey, después de unos concursos de juegos y demás, le entrega una tierra a un príncipe y le dice, te voy a entregar un reino, pero tu reino lo va a definir una vaca. Ahí volvemos Hathor y todas las tradiciones antiguas de la vaca es la que guía, la vaca es la madre. Una vaca te va a decir dónde es tu reino. Sigue la vaca. Entonces se fue el señor con la vaca adelante y el ejército atrás, esperando que la vaca se tire. Y dice, donde la vaca se siente, ahí es. La vaca subió a la colina de Ate y se sentó ahí. Y este señor, que se llamaba Hilos, crea la Ilíada, ¿no? Y ahí viene la Ilíada, la historia de Hilos. ¿Y qué hace él? Lo primero que hace es construir un templo a Atenea, porque dice, quiero que este lugar sea de la sabiduría. ¿Y Ate qué dice? Sí, claro. Entonces, todo lo que pasa a partir de ahora en Troya o Hilos empieza a ser confuso y empieza a crear historias que terminan siendo como, voy a crear una manzana que se la voy a dar a mi madre, la discordia, para que haga este conflicto, que me tiren la manzana de nuevo a mí, para que después yo genere todo este conflicto entre Grecia y Turquía y todo el caos que sucede después, con la guerra de Troya, que seguramente sabemos. Pero ¿qué sucede? Algo que a veces nos olvidamos es que los troyanos, cuando se escapan de Turquía, tenían que irse lejos para que no los atraparan los griegos. Entonces suben las estatuas del templo de Atenea, algo que se llamaba Palatino. El Palatino era una estatua de Atenea, que era lo primero que habían puesto Hilos sobre la colina, y esa estatua es Ate, es lo primero que había ahí, Ate. Se la llevan en una barca y van a buscar dónde van a asentarse los troyanos con Ate, que en realidad era Atenea, pero ella se había escapado. ¿Dónde se asentaron los troyanos? En un lugar llamado Lacio, que hoy se llama Roma. Y ahí fundan el Palatino, el gran palacio para Atenea, desde el cual empiezan las 7 colinas a construir
todo el imperio que conocemos que sucedió. O sea que el veneno de la serpiente, de la confusión, llega a Roma y empieza a invadir como un sistema todo el mundo. Y entonces, cuando veo esto y veo aquí está el veneno, dicen, Ate hizo del cubo de Metatrón la caja de Pandora. ¿Sí? La caja. ¿Todos se acuerdan de la caja de Pandora? Pandoro. Todos los regalos, significa. Son los dones, todos los dones juntos. Pero obviamente, cuando todos esos dones no tienen equilibrio y se envenenan, se llama pandemonium. ¿Conocen esa palabra? También conocida como pandemia. ¿Les suena? ¿La hemos vivido alguna vez? ¿Ah? O sea que de Pandora pasa a pandemia. Y eso implica que si no estoy en mi centro con la energía de Metatrón, toda la manzana del cubo, a través de la confusión, genera virus en el sistema. O también troyanos, como le llamamos hoy. ¿No? Fíjense de dónde viene todo esto. ¿No? Cómo la mitología nos está mostrando el veneno que tenemos adentro en el sistema. Entonces, fíjense, ¿dónde se escribió? No dónde se escribió, ¿dónde se decidió cómo iba a ser la Biblia? En Roma. Un poquito antes. Constantinopla. ¿Qué es eso? Estambul, Turquía. ¿Sí? Justo enfrente de Troya. Entonces, la información de las confusiones que se iban a expandir a través de Roma se empiezan a tejer siempre en esa región, donde está el veneno, que también se puede convertir en medicina. Entonces aparece Tot, de repente, en Egipto, con su báculo y su serpiente, la medicina. Y dice, toma el veneno de la serpiente y empieza a convertirlo en medicina. Haz que pandemia se vuelva Pandora. Y entonces, toda esta información desde Roma me decían, durante la pandemia es que se puede encontrar el yo soy. Fíjense, esto fue en 2014. Y entonces de repente, cuando me toca hacer el yo soy, pandemia planetaria. El 2020. ¿Dónde se expandió? ¿Dónde empezó la real expansión de la pandemia? En Italia. En Italia. ¿Sí? Uno dice China, no. Italia fue el que nos enfermó a todos. ¿Sí? O sea, de ahí hizo ¡pah! Para todos lados. Entonces, ahí está Ate. Ate nos genera confusión para poder activar después la información del yo soy. Entonces, una de las cosas fundamentales que hoy estamos viviendo en la sociedad es la confusión, porque hay un exceso de información y un exceso de cosas que ya no sabemos qué es real o qué no. Si se fijan hoy con la tecnología, ya no sabemos qué es cierto, qué no. Ya no podemos creer las noticias, no podemos leer artículos porque pueden ser falsos. Hay tantas cosas que es imposible creer que de repente la gente empezó a creer de nuevo que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Bueno. Pero, ¿qué sucede? Ante la confusión, cualquier cosa puede ser cierta. Hoy en día ya no podemos creer absolutamente nada. Entonces, inevitablemente, la confusión nos empieza a llevar a buscar la respuesta dentro. Bueno, como no puedo creer en nada afuera, voy a tratar de creer en mí y hacer lo que pueda con eso, ¿no? Porque no puedo... Entonces, el veneno se está convirtiendo en medicina. ¿Sí? El mismo veneno, que es la confusión, Ate, nos está ayudando a encontrar la medicina. Las respuestas afuera no tienen lógica, entonces tengo que ir a buscarlas adentro. Tot, en 2014, 2015, cuando fui a la pirámide y me dijo, aquí comienza el camino del yo soy, que es dentro de una caja, sacar la luz que está adentro, es decir, de Pandora, sacar los potenciales hacia afuera, a Metatrón.
Para lograr esta estructura, entonces necesitamos construir cada uno de los puntos del yo soy. Y para eso, para abrir una caja, ¿qué se necesita? Llaves. ¿Sí? Entonces, necesitamos abrir la caja desde cada uno de sus rincones para que todo ese potencial que está dentro empiece a liberarse, ¿sí? Pero que no sea veneno, sino que sea potencial. ¿El tema cuál era? Recuerden la historia que conté ayer. Los potenciales, también conocidos como potestades en la Biblia, son los arcángeles. ¿Y los arcángeles qué eran en la física? Radiación. Entonces, un arcángel puede ser veneno si no logro yo activar el arcángel dentro. Si yo me enfrento a la luz de un arcángel, me puede destruir. Si yo la activo en mí, me puede transformar. Entonces necesito abrir mi propia caja para activar mi propio potencial arcangelical, para yo poder enfrentarme a otras cosas, ¿no? A otras radiaciones. Y para eso tengo que atravesar mi propio veneno, tengo que buscar mi propio veneno. ¿Dónde está? Porque recordemos que tenemos un bastón en la columna vertebral donde se enrosca la serpiente que termina aquí, y por lo tanto aquí está el veneno y la medicina, en nuestra propia conexión. ¿Sí? Entonces, lo mismo que nosotros nos conectamos con el universo, si no estamos en el centro, con las llaves correctas, lo que terminamos haciendo es envenenándonos. Y el mismo ser espiritual con el que intentamos comunicarnos nos termina confundiendo. Y eso es lo que nos pasa a todos. Porque terminamos, ¿y esto qué es? ¿Qué será verdad? Estoy loco, me estoy conectando y no sé qué es, no sé cómo sentirme, siento demasiadas emociones. Cuando me conecto demasiado y siento muchas emociones, es que hay veneno. Lo siento. ¿Pero por qué? Porque cuando hay mucha emoción, es porque hay cosas que están trabadas. Entonces la energía empieza a hacer... se traba en un mismo lugar y no funciona correctamente, no fluye. Por eso se siente una descarga energética que despierta una hormonación que me hace sentir un fuego o lo que sea. Entonces, ese proceso, cuando hay mucha emoción en la conexión espiritual, es porque hay veneno. Y el veneno no es que sea malo, ¿sí? Recordemos, es simplemente algo que activa unas toxinas no dentro de nosotros que puede despertar aspectos o apagar otros aspectos. Como todo en la vida, el exceso es un veneno, ¿sí? Entonces, para que haya medicina, se necesita todo en la justa medida, en la porción y proporción necesaria, para que cuando se mezcla con lo otro, empiece a transformarse correctamente y no se destruya. Por eso una cuestión fundamental en nuestra vida no es ser espirituales, es cómo encontramos armonía con lo que somos para poder realmente conectarnos con algo que, si nos conectamos de golpe, nos destruye. ¿Sí? Nos vuelve locos o nos puede enfermar o sacarnos de nuestro centro. ¿Sí? Y como nosotros tenemos un montón de troyanos adentro, ¿sí? Esos troyanos, que son esos virus del sistema, son creencias, culturas, patrones de religiones, de familia. Son todas esas estructuras que hemos ido creando y que hemos ido absorbiendo del entorno. Un entorno que, por lo general, siempre, por lo general, en algo tiene que ver con Roma. Si nos ponemos a pensar, algo tiene que ver con Roma. Roma fue agarrando cosas de diferentes lados, las mezcló todas dentro de una caja. Es un cóctel que dijo, yo con esto puedo controlar a todos, porque si pongo un poquito de esto acá y un poquito de esto acá, para todos les va a parecer familiar. Entonces, si logro que cada uno se conecte
con la familiaridad de algo, de un sistema, entonces voy a lograr controlar sus almas, ¿no? ¿Por qué Roma quería controlar sus almas? Acá podemos entrar en temas religiosos o lo que sea. Era meramente impositivo. O sea, y me refiero a taxas, ¿sí? Impuestos, pagar impuestos. ¿Por qué se trata de controlar esto? Porque la energía es poder, ¿sí? Si tenemos energía es poder. Si se nos controla con energía, entonces, si se controla nuestra energía, entonces se controla nuestro poder. En la época previa al cristianismo, Roma cobraba impuestos a los diferentes dioses. Entonces, cada dios tenía una necesidad y cada pueblo le daba a ese dios lo que necesitaba, ¿no? Entonces se iba pagando de esa manera. Para poder ordenar cuándo había que pagar, se armó una estructura temporal que se llama calendas, el calendario. Cada luna había que pagar. Entonces todos iban caminando, miraban el cielo y decían, casi luna llena. No te podías escapar de saber que había que pagar impuestos, aunque llueva, ¿no? Era como, es luna llena y tengo que ir a pagar. Van a venir. Y en Roma se gritaba, habeas calendas. ¿Lo escucharon eso alguna vez? Era como decir, cobrador de impuestos. Entonces todo el mundo sabía que cuando la luna se ponía llena había que pagar, ¿no? Y así se empezó a construir el calendario. Por eso calendario. Calendario significa sistema impositivo. Fíjense cómo estamos atrapados en una estructura de tiempo que nos impone la necesidad de energía. ¿Sí? Siguen usando el calendario ahora. Por eso no sabemos dónde. El calendario es una imposición de tiempo, una imposición de energía. Entonces, en ese aspecto de control que implica, si yo manejo mi propio tiempo, mi propia administración de energía, entonces pierdo poder. Los antiguos utilizaban la luna y los diferentes dioses para dar ciertas energías e intercambio de energías. Cuando el Imperio Romano creció mucho, es muy difícil cobrar impuestos a diferentes dioses, con diferentes perspectivas de vida. Entonces, cuando aparece el cristianismo con la idea de un solo Dios, era mucho más fácil que todos supieran cuándo había que pagar. Y mucho más fácil si había un Dios que estaba todo el tiempo controlando si pagaste o no. ¿No? Y no importa dónde estés, te va a ver. Entonces, como los otros estaban de fiesta en el Olimpo, se emborrachaban y demás, y el dinero les daba un poco igual, porque lo único que querían era tener sexo, ¿sí? Entonces, ¿qué dijeron? ¿Sexo? No. A partir de ahora, basta de fiesta. Aquí hay que trabajar. Concepto romano, tripalium. Tripalium eran 3 palos con los que se le pegaba a aquel que no trabajaba, ¿sí? De ahí viene la palabra trabajo. Trabajo es tripalium. Bien. Entonces, en ese concepto, ¿sí? En ese concepto, nosotros desde hace más de 2000 años tenemos una construcción celular que nos va atrapando, ¿no?, en tiempo y en espacio en la caja de Pandora. Nos va atrapando desde Roma en esa pandemia interna con un montón de troyanos dentro de nosotros, un montón de virus dentro de nosotros que son mentales, son conceptos que hemos ido teniendo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que trabajarse un trauma o una relación pasada con alguien, pensar en tengo que sanar mi relación con un pariente, con un ancestro, con lo que sea. Pero la humanidad, para avanzar en la era de Acuario, necesita trabajar con el sistema romano, ¿sí? Donde está la primera manzana, que es la confusión, que nos separó entre espacio y tiempo.
y generó todos estos troyanos mentales que nos mantienen constantemente atrapados en el sistema. Y ahora podríamos pensar, estos seguramente son los Rothschild. También están ahí, porque es un sistema mental traspasado de generación en generación de otro sistema anterior que viene de las tribus de Judá, ¿sí? El árbol de la vida, de donde se sacó el primer fruto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? La Kabbalah. Entonces, la Kabbalah, que es en realidad el árbol en el que Osiris en Egipto se convirtió, representando las 14 partes del universo, cuando Isis logró unirlas a todas, que son las 12 rostros de una esfera, más polo norte y polo sur. ¿Sí? Las 14 partes del ser que se partieron, cuando se volvieron a unir, se convirtió en el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida dio origen a los frutos de la divinidad, que la Kabbalah va a utilizar a través del verbo para despertar el poder del arcángelo, el arcángel, a través de la palabra abracadabra. Abracadabra, yo creo en tanto hablo, ¿sí? En hebreo, de ahí viene abracadabra. ¿Se acuerdan de eso? Sí. En inglés dicen hocus pocus, pero en realidad es abracadabra. Yo creo mientras hablo. ¿Por qué? Porque los frutos del árbol de la vida eran mensajes de poder, que en griego se dice arcángelo, ¿sí? Un mensaje poderoso es un arcángel. La palabra crea a través del arcángel. Y ahí nos vamos al Nilo, donde a través del verbo y la palabra se determina tiempo y espacio. Se construye una idea y a través de esas mismas palabras se construye un paquete de información que está estancado en nuestras células. Imagínense, ayer decía, el trauma es algo que se repite hasta que parece normal. Y llega un momento en que mis relaciones con los demás tienen que ver con esa herida. Imagínense los alquimistas del pasado que dijeron, vamos a crear estas palabras concretas para que cuando todos las escuchen encuentren la información. O vamos a crear estas palabras concretas para prohibirles acceder a esa información. Y a eso le convertimos en confusión, al punto en que hoy todos celebramos Navidad y no sabemos por qué. ¿No? O sea, ¿alguien sabe realmente por qué se celebra Navidad, por ejemplo? ¿No? El nacimiento del sol es una de las más importantes, ¿no? Y están todos los simbolismos ahí, ¿no? El árbol, un pino que en Medio Oriente no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque el pino en realidad es de la tradición vikinga, de los nórdicos, ¿no? Que la adquirió Europa cuando conquistó las tierras del norte. El huevo de Pascua, todas cosas que no tienen nada que ver con Oriente Medio, ¿no? Todas esas tradiciones que pusimos todas juntas y que hoy en día las celebramos sin cuestionar, sin pensar. Y aún así las cuestionemos y las pensemos, siempre pensamos, es 24, tendría que ir a la familia. Fíjense el poder que tienen nuestras células, que a pesar de que digamos, es que esto no es así, lo hacemos igual, porque si no nos sentimos juzgados de no estar en ese momento con el grupo. Porque si no, nos echan y nos morimos. ¿No? O sea, entonces, la reprogramación de un sistema en el presente, esa reprogramación implica tomar conciencia de un montón de cosas que son los venenos de Ate. Todos esos venenos de Ate. Y lo podemos empezar a construir en nosotros. ¿Esto de dónde viene? Del camino que en 2012 me dijeron, ve por el mundo, pon las llaves y ve abriendo los diferentes portales, y el mundo pasó a ser la caja, el cubo de Metatron. Y ese cubo decía, está todo bloqueado, hay una pandemia mental, ¿sí?
Y pandemonium, los cristianos convirtieron la palabra demonio en la imagen de un señor con cuernos. ¿Sí? Pero la palabra demonio no significa un señor con cuernos de rojo y asustando. Significa daimón. Y daimón significa concepto. ¿Sí? ¿Qué es un demonio? Es un preconcepto. ¿Sí? O sea, pandemonium es cuando hay demasiados conceptos y no sé cuál es de verdad. Entonces, a ese concepto de demonio, ¿cómo lo graficaban en la antigüedad? Para explicarte, son conceptos diferentes, que no tienen ningún sentido. Agarraban una serpiente, le ponían pelo de caballo, le ponían patas de tortuga, cola de ratón, ¿sí? Unían diferentes cosas y era un bicho horrible, ¿no? Que no tenía ningún sentido y le decían, esto es un demonio, ¿no? Una quimera, por ejemplo, ¿no? Es un demonio. Pero los demonios pueden ser conceptos positivos o conceptos negativos. Depende lo que esté trabajando. Entonces, ¿cuáles son los conceptos reales? Hay demonios que me confunden, ¿sí? Son los famosos demonios que tenemos en nuestras cabezas. Los demonios están en nuestra cabeza, son conceptos de la realidad. Y yo, con mi cabeza, moldeo esos conceptos externos para que se conviertan en demonios. ¿Sí? Por eso, cuando me muero o entro a la cuarta dimensión y veo un demonio, no es que existe ese demonio, es que la energía tomó la forma que yo necesito para entenderla. ¿Sí? Eso es un demonio. Mientras que hay un daimon, por el otro lado, que es tomar conciencia del demonio y en lugar de sentir odio y amor, lo observo. ¿Se acuerdan ayer que dije esto? En lugar de pelearme con el veneno, lo que hago es observar al veneno. En griego la palabra observar se dice drakein, origen de la palabra observador, que es dracón. Dracón, ¿qué es un dragón? El dragón es el que observa. Entonces, cuando yo observo al demonio, se convierte en un dragón. Cuando no lo observo y lo niego, se convierte en un concepto horroroso. ¿Sí? Depende de mi punto de observación. La confusión, entonces, es cuando todos esos conceptos se fusionan. Eso es confusión. Cuando todos esos conceptos se fusionan y no puedo entender qué significan, qué son. De esa forma, la mente, que es, recuerden, solo busca comer, dormir y reproducirse. Cuando ve demasiadas cosas, la mente dice, yo mejor me voy a dormir. Entonces, ¿qué hace? Arma paquetes rápidos de información y dice, esto malo, esto bueno, esto malo, esto bueno. Y es mucho más fácil. Entonces se construye una idea en el planeta de separar las cosas buenas y malas, al punto en que ya ni tengo que pensar si son buenas y malas. Simplemente hago bueno, malo. Imagínense hacer eso cada día durante 3.500 años y hoy ser el resultado bonito que somos nosotros. Que decimos, no, eso es malo, no, eso es bueno. Lo que hace el otro es malo, lo que hago yo es bueno. Porque yo sobreviví haciendo esto que seguro es bueno. Esos preconceptos que tenemos, sin ser observados, pasan de ser del dragón a ser la serpiente de la Biblia, que te da el veneno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ordeno todo eso? Porque ahora la pregunta es, ¿y ahora? ¿Qué hago con todo eso? Porque ese es mi presente. O sea, todo ese veneno que está dentro, todos esos conceptos, esas percepciones que tengo, es lo que soy. Entonces, los traumas de lo que hablamos ayer, el trauma de esta tierra y de la humanidad, de todo, son conceptos que vienen desde muchísimo tiempo, desde las heridas más grandes de la tierra. Nosotros hablamos de una herida fundamental, que fue la de Chicxulub. Chicxulub, aquí en Yucatán. Eso cambió el rumbo de la historia.
pero no fue el primer gran trauma de la Tierra. El primer gran trauma de la Tierra fue la Luna, cuando la Luna chocó contra la Tierra. No creo que haya habido nadie acá. Bueno. Cuando la Luna chocó contra la Tierra y aparece la Luna como la conocemos, fue la primera vez que cae que destruye todo y que no había nada, obviamente, había fuego nada más, pero en ese momento se fecunda la Tierra. Es como si un gigante espermatozoide entra directamente a la Tierra, deja un pedazo adentro, en nuestro centro del mundo, y otro pedazo queda girando alrededor. En ese instante que parece terrorífico, pero fue hermoso. O sea, es precioso ese momento. Es como sexo entre planetas. Hasta tántrico podría entenderse, ¿no? Obviamente que si está cerca no sería para estar ahí, ¿no? Pero muy interesante. Entonces, ese instante de muchísima potencia, de muchísimo poder y creación, trajo un montón de fragmentos y pedazos de todo el sistema solar hacia nuestro mundo, que fue destruyendo y colapsando y trayendo químicos a este mundo, a hacer fusión, que fueron todos los elementos primordiales para la vida, ¿sí? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Nosotros hoy lo llamamos así, nitrógeno, ¡pum! Pero también lo conocemos con otro nombre. Cuando el nitrógeno entra, nosotros le conocemos como Rafael. Cuando el oxígeno entra, le conocemos como Uriel. ¿Sí? Fíjense que son potenciales de la vida. Entonces, ¿por qué le llamamos así? Rafa significa médico, el Dios. Es el poder de la medicina, es decir, todo lo que tiene medicina es nutrido por el nitrógeno. Las plantas, ¿sí? Necesitan absorber esa energía para generar la energía de creación de la medicina interna que después los seres vamos a consumir. Es decir que Rafael, el arcángel Rafael, está en todo el nitrógeno del mundo. ¿Sí? No es un ser que vive en las nubes, es un ser que cayó del cielo y que entregó a este mundo su potencial. Y todos los lugares que tienen nitrógeno son Rafael. Todos los lugares que tienen oxígeno son Uriel. Todos los lugares que tienen hierro son Mijael, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí podemos empezar a identificar que hay un montón de arcángeles que vibran en diferentes sintonías y que todos nosotros los tenemos adentro. Porque cada uno de los elementos químicos que necesitamos para existir somos nosotros, ¿no? Después había uno que se llama fósforo. Fósfero es el que lleva la luz. ¿Otra forma de decirlo? Lucifer. Sin embargo, es decir, que para que exista el ADN tiene que haber fósforo. Y el fósforo permite que haya un flujo de energía constante que está en nuestro ADN. Imagínense si le decimos a todo el mundo que en cada núcleo celular está Lucifer. Y le llamamos fósforo. Ahora sí estamos cerca. Entonces, eso sí que es una relación planetaria. O un trauma general. ¿Ah? ¿Sin qué? El próximo evento. Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos el potencial de todos los arcángeles dentro de nosotros, que son los elementos químicos, que llegaron a este mundo en esa forma terrorífica que fue luz que se convierte en piedras. ¿Escucharon esa historia alguna vez? De los arcángeles cuando hay una guerra en el cielo y los arcángeles luchan con la oscuridad y cuando se pelean entre sí los ángeles caídos en esa batalla se convierten en piedras
y viven en las montañas. ¿La escucharon alguna vez? Bueno, no leyeron la Biblia acá. Si eran cristianos, yo no la leí igual tampoco. Pero es una de las más antiguas historias del Viejo Testamento en que se describe, en las antiguas tradiciones, en que se describe cómo los ángeles caídos en realidad se convierten en piedras. Bueno, ¿qué es un ángel caído que se convierte en piedra? ¿Un asteroide? ¿O no? Entonces, un ángel caído que se convierte en piedra, nosotros le pusimos Anunnaki, naves espaciales que vienen y dicen piedras. Eran rocas que cayeron en el principio de los tiempos y trajeron químicos, elementos químicos a la Tierra, tan poderosos que transformaron todo en vida, dieron vida al mundo a través de su potencial. Y nosotros somos el resultado de esos arcángeles. Todos tenemos arcángeles dentro. Ahora, ¿qué pasa? La forma en que los elementos químicos se unen unos a otros es por resonancia. Es decir, que positivo y negativo tratan de y se van armando. En esa resonancia en que se arman, se encuentra el nombre del arcángel. Y esos nombres nosotros los conocemos como hertz, en realidad. 440, 432, 555, son los diferentes hertz en que vibra cada elemento químico. Cuando encuentran su frecuencia correcta, esos químicos se alinean y despierta el potencial interior. Por eso el sonido es fundamental. La palabra es fundamental para dar orden a ese elemento químico. ¿Sí? Cómo yo pronuncio, cómo yo hago, abracadabra, permite crear mi propia alquimia interior para despertar un potencial. Pero todos ellos, para encontrar orden, ¿qué necesitan? Necesitan de un rey. Y ese rey tiene un trono. Metatron. Que es invisible. Metatron. Metatron es el trono en el cual los arcángeles encuentran armonía y frecuencia correcta. Encuentran el patrón estructurado. Entonces, yo hoy aquí soy un conjunto de arcángeles que no tienen ni idea de cómo armarse. Es decir, encontraron un patrón, que es este cuerpo, pero también encontraron otro patrón, que es una planta o un animal. Están probando diferentes maneras de retomar conciencia y que las estrellas que una vez cayeron del cielo a la tierra puedan ascender de los suelos al cielo otra vez. ¿No es lo que estamos tratando de hacer ahora? Que mucha gente está tratando de ver cómo salimos del planeta. ¿Sí? Imagínense que tardamos millones de años de evolución para que un arcángel logre construir a Elon Musk. Y aún así, sin juicio acá. Pero fíjense que durante millones de años hemos buscado diferentes maneras de hacer lo mismo. Pirámides, vamos hacia adentro, ordenemos a los arcángeles y nos expandimos a la multidimensionalidad. U otra, construyamos naves para salir de este mundo y volver al cielo. Son diferentes formas en diferentes eras. Otra, la fe. Voy a rezar todo el tiempo para encontrar orden, armonía y así poder ascender al reino de los cielos. Fíjense que en realidad lo que está pasando es que los mismos elementos químicos están tratando de encontrar una forma consciente de volver al cielo, de volver a expandirse hacia otros mundos para llevar esa misma conciencia. Por eso nosotros los humanos no somos el final del producto. Estamos en el medio de un eslabón, de una consecuencia. Y nosotros somos el eslabón consciente. Es decir, somos los que estamos tratando de darle sentido consciente a cómo pasar de un proceso evolutivo hacia otro, ¿no? Entonces, en ese tránsito de cómo vamos a pasar hacia el otro nivel, lo primero que tenemos que hacer es ordenar esos arcángeles dentro de nosotros. Y para eso hay que armar Metatron. Y por eso siempre voy a repetir
tenemos que armar nuestro Merkaba, tenemos que encontrar el mecanismo más armonioso para constituir a Metatron dentro de nosotros y en todo lo que hacemos, para poder replicar el fractal de Metatron y dar a la pandemia el sentido de Pandora, y que Pandora encienda a Metatron, ¿sí? Volviendo a utilizar el veneno de Ate, que es la confusión, hacia la alquimia, ¿sí?, de las otras divinidades. Entonces, ese camino, ese diseño de ese camino, necesita que abramos la caja y empecemos a recorrer sus líneas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Lo tenía acá? ¿Qué hora es? 4:18. Bueno. ¿Y en el calendario? El calendario real. Vale. A ver si me sale. Esto nunca lo hice así, así que... A ver qué pasa. Hasta ahí llego bien. Cuando yo trato de entender esta caja, la puedo entender de muchas maneras. Puedo tratar de observar todos los aspectos de esta caja. Voy a ser más pequeña porque así me encanta. Algo interesante de la parte de la historia es que cuando volví a... Obviamente después de después de Troya, cuando vi esto y dije, claro, los troyanos se fueron a Roma, entonces me fui a Roma. Esos 4 días intensos. Me fui a Roma. Y entonces dije, la caja tiene que estar acá. Alguien tiene que haber construido la caja. Entonces empecé a buscar si la llave está aquí, en esta punta, en el Vaticano, ¿sí? Si está aquí la caja, entonces la llave de la caja tiene que estar en la ciudad. Roma tiene que ser la caja. Entonces empecé a caminar y buscar dónde está el primer vértice de la caja. O sea, aquí está la llave Vaticano. Entonces dije, si esta es la llave, tiene que haber algo ahí que me indique dónde está el resto de la caja. Bueno, eso de ahí se llama Piazza del Popolo. ¿Estuvieron en Roma? ¿Vieron que hay 3 calles que se dividen así? Una en el centro y las otras que hacen así, con 2 iglesias iguales. Parecen 2 tetas las iglesias cada que se... Bueno, si seguimos esas calles, de repente encontramos todo el cubo y todos los vértices dentro de Roma. Piazza del Popolo, el punto de arriba, pero después vamos a encontrar un antiguo templo romano en el centro, justo cerca de el Panteón, donde están todos los dioses. Aquí, en esta esquina, hay otro lugar que se llama el Rincón del Alquimista, que hay un escrito en egipcio con el dios Bes de la fertilidad. Está muy, muy, muy escondido, pero era un alquimista que dejó grabado ahí algo que nadie sabe entender muy bien qué es. Está en ese vértice. Aquí, obviamente, este es el vértice del alquimista. Este de aquí es el vértice
Castel Sant'Angelo. Y está el Arcángel Miguel arriba, Castel Sant'Angelo. Aquí, muy extrañamente, hay una pirámide que tiene 2500 años, de un señor que dijo: yo quiero que me hagan una pirámide, porque me gustaba Egipto. Entonces, ese emperador, ese César, quien sea, construyó una pirámide, pero con la proporción filosofal. Y está ahí, en una esquina, como si nadie se diera cuenta. Justo ahí, una pirámide. Y los otros 2 puntos, ahora no me acuerdo, pero creo que es... son 2 parques muy importantes que tienen cosas muy antiguas. Pero bueno, la cuestión es que todos estos puntos en Roma existen y están conectados por calles que van en esa dirección. Algunas se modificaron, otras no, pero se pueden encontrar todas las calles guiando directamente en línea recta, y desde arriba, satelitalmente, se puede ver el cubo en Roma. Entonces esto obviamente implica que hay una llave para abrir una caja que está conteniendo toda esa información. O sea que si alguien se quiere sentir como en el Código Da Vinci, ya lo hice. Sí, corriendo por todos lados en Roma. Pueden seguir investigando, porque hay un montón de cosas más que ver ahí. Entonces, esto es a nivel planetario, pero como todo es un fractal, nosotros somos una celulita de esto. Como dije, nosotros somos, de corazón somos todos romanos, en cierta forma. Por más que tengamos otras tradiciones o que vengamos de otros lugares, seguramente todos estamos utilizando el calendario y sabemos que hoy es... Ahí dice que es 20. 20 de septiembre. 20 de septiembre. No sabía. Yo tampoco. No tengo ni idea. Es 20 de septiembre. Entonces todo el mundo sabe que el 20 de septiembre es el 20 de septiembre porque alguien en Roma dijo que iba a ser así. Después llegó a César y Augusto y pusieron julio, agosto y no entendemos nada. Entonces, esta estructura, la caja que está, fíjense, en la manzana, esta es básicamente la manzana. ¿De qué les recuerdo? El toroide, obviamente, ¿sí? Entonces, esta es la famosa manzana del conocimiento que está en el árbol de la vida, que es obviamente todo esto que se ve acá, ¿sí? El árbol con todas sus raíces y sus plantas. Entonces, esta información que tenemos en la manzana planetaria, nosotros también lo tenemos adentro. Y para poder comprender dónde está esa manzana en nosotros, este cubo, y cómo abrirlo, tenemos que recorrer todos los sistemas sagrados de la Tierra. Si yo abro un cubo, ¿cuántas caras tengo? 6. 4, 8, 12, 14, 16. 6. Cuando abro una estructura, 4, 5, 6. Sí, 6. No sé si les suena esto. ¿Sí? Si yo abro esta caja y la abro toda y la rompo toda, ¿lo habrán hecho alguna vez? Sí. Lo primero que aparece es una cruz. Entonces, fíjense que estamos crucificados en el tiempo y el espacio, ¿no? Cuando la caja está abierta en 2 dimensiones, estamos clavados en la polaridad, en esta dualidad. Esto que vemos acá en realidad tiene una coherencia.
Cuando yo veo la caja en 2 dimensiones, es más fácil entender el cubo de Metatron para las personas que piensan en 2 dimensiones. Si yo pienso en 2 dimensiones, puedo entender que yo soy un centro que doy y recibo. ¿Sí? Entonces, fíjense que como humano, ver la caja del cubo de Metatron de esta manera es más fácil, ¿no? Entonces, vale, yo soy una caja abierta, ¿sí? Cuando abro mi corazón, abro esta caja. Los romanos no crucificaban de esta manera, ¿sí? Lo digo porque históricamente no hay registro de que se hayan crucificado gente así. Siempre se empalaba. Vieron que en algunas historias, en algunas iglesias, Jesús está así, clavado así, no así. ¿Ah? Porque esto es un símbolo, no es algo que pasó. Es un símbolo que se utilizó para explicar otra cosa, ¿sí? Pero no para contar cómo se clavó a alguien. Entonces, aquí tenemos la estructura de un ser que piensa, siente y hace en coherencia. Esto para todos los cristianos se llama así. ¿Sí? ¿Los cristianos hacen esto? No sé si lo estoy haciendo bien para el otro lado. Está bien. Mi familia no era cristiana ni nada, así que no, y nunca lo hice. Vale, entonces, los cristianos hacen esto. ¿Qué significa? Es este cubo abierto, ¿sí? Entonces, yo pienso, siento y hago en coherencia. Ese es el verdadero sentido de esta caja, ¿sí? Tengo que encontrar esa coherencia entre estos aspectos, dar y recibir, en ese equilibrio entre filosofía, ¿sí? Y praxis. O sea, tengo que ser pragmático en la filosofía de vida. Es lo mismo que decir, pienso, siento y hago, ¿sí? Filosofía pragmática, básicamente, en forma griega. Entonces, este símbolo es fundamental, ¿no? Para poder entender esta caja. Otras tradiciones la explicaron de esta manera. ¿Qué símbolo es ese? La estrella de David. El Merkaba para los egipcios, la estrella de David para el mundo judeo. Entonces, ahora lo entendemos de otra manera. Primero, ¿a qué se dedica el cristianismo? El cristianismo se va a dedicar a encontrar la coherencia del ser entre lo que pienso, siento y hago. El judaísmo, ¿a qué se va a dedicar? A encontrar la palabra de los 12 arcángeles. Entonces busca la estructura, el camino de los 12 arcángeles. Por eso tiene esa estructura del cubo, de la estrella, que le va a recordar que tiene que ir hacia adentro, que tiene que ir a encontrar la armonía del ser. Luego, por el otro lado, tenemos el campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? El Islam. ¿Sí? El Islam. Entonces, fíjense, solo abriendo un cubo, todo lo que pasa. Y lo único que estamos haciendo es mirar diferentes conceptos o daimones de una estructura geométrica simple, ¿no? El cubo de Metatron convirtiéndose en Pandora. Y cuando estos 3 puntos de vista se pelean, se llama pandemonium. ¿Ah? Lo que no saben es que eso es el pandemonium. Entonces, campo magnético, la luna. Mientras que uno se dedica a Dios es carne, es decir, tengo que ser coherente en esta vida porque el Hijo de Dios o Dios mismo se materializó, coherencia. El otro dice, la palabra de Dios es importante y yo puedo ser ese Dios
si actúa en función de la ley de Dios y habla la palabra de Dios. ¿Sí? Y el otro dice, Dios no está en este mundo, está afuera y nosotros tenemos que hacer lo posible por llegar a Él. ¿No? El cielo, el campo magnético, entonces no está aquí, está allá, afuera. Entonces, esto todo son diferentes perspectivas del mismo sistema, de la misma estructura. ¿Qué significa? Que para que yo pueda armar la caja de Metatron, lo que tengo que hacer es empezar a conectar cada línea, vértice y punto de esto. Es decir que en cada tradición, en cada religión, está esto. Entonces, vino uno y se sentó. ¿No? ¿Quién era? Buda. ¿Sí? Vino uno y se sentó. Y dijo, yo me voy a sentar en el medio de todo esto. Voy a cerrar los ojos y voy a ir a esa misma estructura para activar mi ser, ¿no? Para activar mi ser. Entonces, empezamos a tener de esta caja todos los códigos fundamentales que existen en nuestro subconsciente. Pero todos ellos representan una caja. Básicamente, si bajamos a lo esencial y lo más simple de todo, vamos a ver una caja. Entonces, todos los símbolos nacen de esta simple estructura. Ahora, ¿cómo camino la caja? Vamos a volver a hacerlo. ¿Cómo camino la caja? Para que yo tenga esta estructura, tengo que recorrer ciertas líneas, ¿sí? Tengo que pasar por aquí, tengo que pasar por aquí, tengo que pasar por aquí. ¿Cuántas líneas tiene un cubo? Es por esto que la escuela no funciona. Creo que decimos, el sistema educativo no va. Es el camino de la vida. ¿Sí? Es el camino de la vida y no sabemos cuántas líneas hay. 12 líneas. No los culpo, no sientan vergüenza. ¿Sí? No sientan vergüenza. Esto es el sistema educativo. Yo tampoco lo sabía hasta hace unos meses. 12 líneas. Significa que para poder completar todo el sistema necesito dar 12 pasos. En la historia griega, los filósofos dijeron, la mejor manera de poder hacer que la gente entienda y se acuerde de estas 12 líneas es si contamos una historia. Y esta historia va a ser la de Hércules. Hércules va a tener que cumplir 12 misiones, 12 etapas, para poder ¿hacer qué? Regresar a casa reconocido, ¿no? Como un héroe. Entonces él no sabía quién era, no sabía a dónde pertenecía. Era un señor, un chico criado por humanos, y él se daba cuenta de que era mucho más. Entonces un día se da cuenta de que era hijo de Dios y dice, hey, yo quiero ser Dios. Entonces la mujer de Dios, le dice, para lograr hacer esto vas a tener que cumplir 12 etapas, 12 caminos muy importantes, 12 misiones que son imposibles de cumplir. Si las cumples a todas, vas a poder ser Dios. Te vamos a aceptar en el Olimpo. Obviamente Hera hizo todo lo posible porque eso no pasa, ¿no? O sea, esa fue la intención. Pero dejó grabado en el subconsciente colectivo de toda la historia de la humanidad el camino del héroe, que se utiliza hoy en día en todas las películas, cuentos, psicología, astrología. Es el camino más antiguo jamás escrito, que es el camino de
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ¿sí? Entonces, todas las líneas que están viendo ahí son ese camino. Va pasando y pasando por esta estructura. Cuando lo veo como un camino, lo voy viendo de esta manera, ¿no? Pero también lo puedo ver como hay un nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto, quinto y sexto nivel, por ejemplo, y luego tengo que volver para atrás. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y así hasta cumplir 12. ¿Cómo se llama eso? Cuando el héroe cumple una misión y tiene que volver a casa. ¿Sí? El regreso a casa, el eterno regreso que estamos hablando en todo el universo. Tengo que volver al mismo punto donde partí para darle la forma completa a toda la estructura. Salgo en un punto, no sabiendo quién soy, recorro misiones para conocer quién soy y así puedo volver al lugar transformado. Ese camino que está en nuestra historia subconsciente es lo que le pasó a todos los héroes de la historia para convertirse en avatares. ¿Sí? Rama, Krishna, Jesús, Siddhartha, qué sé yo, tantos otros, que todos tuvieron que hacer ese camino, de muchísimas formas para poder completar toda la estructura. Y cada vez que llegaban a un lugar, encontraban una herramienta que era una llave, no una llave real, sino que en uno podía ser las manzanas de oro, o los hilos de oro, o la melena del león, las garras del dragón. Eran llaves que le permitían a él abrir el siguiente nivel, como si fuera un juego. Bien, esto también se armó de otra manera. Y esa estructura que se fue creando de otra forma, un momento que lo voy a hacer acá, marcaba, no me acuerdo bien cómo era esto, pero creo que era así. ¿Era así? Eso sí es un avión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, algo así. Vale. Y este. ¿Lo conocen? Sí. Todos lo jugaron, ¿no? Sí. Avión. El de leche, ¿cómo se llama? Saltando con una pata para todos. La bolosa. ¿Sí? Sí. El avioncito. Esto era una forma en que los niños podían aprender el Sefirot. ¿Qué es el Sefirot? Ups. El árbol de la vida. El árbol de la vida. De la Cábala. ¿Sí? Sí. Entonces, esto va a ser la forma en que nosotros vamos a entender la Cábala. ¿Lo conocen, el árbol de la vida? Sí. Vale. O sea que todos alguna vez hemos recorrido el árbol de la vida en nuestra infancia. Son todos códigos que se nos han ido entregando para recordar que podemos jugar con ellos, caminarlos. Este es el otro camino del héroe, ¿sí? Empieza aquí, se recorren 10 pasos hasta el cielo, 12. Entonces tenemos otra vez la estructura armada para recorrer. Vale, en estos patrones, entonces, nosotros vamos a ir recorriendo este camino del héroe de diferentes maneras. Lo vamos a ir entendiendo más, o jugando con ellos, o entrando en otros códigos, o como, por ejemplo, niveles en un juego. ¿Sí? Tengo que pasar al siguiente nivel, como dije ayer, encontrar el huevo de oro, ¿no? Encontrar el Easter egg, el huevo de Pascua. ¿Dónde está? Tengo que encontrarlo.
Entonces, este camino es el camino de la conciencia, es el camino de tomar conciencia de quién soy. Imagínense entonces que cada nivel que vemos aquí es un arcángel, ¿sí? Es un arcángel. Y que si a este arcángel lo empezamos a complejizar demasiado, empezamos a crear algo mucho más complejo, que no sé ni cómo armarlo. Es una placa que se llama tabla periódica. Imagínense que a esto le vamos agregando más y más elementos que antes no veíamos, pero que por frecuencia están ubicados uno al lado del otro y están armando diferentes niveles de esta existencia. Entonces, de repente nosotros solo estábamos jugando con unos, que son los que nos crean: fósforo, silicio, nitrógeno, oxígeno, carbono. ¿Sí? Pero después hay otros que son tóxicos, ¿sí? O que no nos corresponden y que nos pueden hacer daño, pueden envenenarnos. Entonces no son los que estamos jugando, les corresponde a otros seres en otras dimensiones, por ejemplo. Este es nuestro juego dentro del gran camino. Por lo tanto, hay muchas de estas cajas una al lado de la otra, que todas conforman elementos químicos por los cuales tenemos que recorrer un camino. Cada uno de estos elementos refleja una luz concreta. Esa luz que refleja tiene un color por las diferentes fractalidades. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos un fractal? Cuando la luz, los fotones atraviesan y chocan las partículas de un átomo, empiezan a vibrar de una manera diferente en diferentes ondas, ¿sí? Como una cuerda. Las diferentes frecuencias que tienen marcan distintos colores, que dicen qué color tiene ese elemento químico. De la misma forma nosotros, ¿cómo le llamamos a esto? Los colores del arco iris o los colores de los chakras. ¿Sí? Los colores de los chakras no son rojo, naranja, amarillo, ¿sí? Sino que cada elemento químico que hay dentro nuestro refleja rojo, naranja, amarillo, para cualquier lado. Y a veces tenemos más de un elemento químico que de otro, lo cual eleva más una frecuencia que otra. Entonces podemos ver qué descompensación o compensación tenemos en función de los químicos y hormonas que estamos gestionando. Son los chakras que se activan. Para que un ser viva en equilibrio tiene que tener un poco de todo. Por eso cuando mamá dice hay que comerse todo de todos los colores, la ensalada, un poquito de cada color, es porque cada color que refleja la luz en un alimento refleja el color del chakra o el elemento químico que me puede ayudar a mí, a mi propio elemento químico. Por eso buscar la forma, los colores de la naturaleza nos puede ayudar a entender qué estamos activando dentro de nosotros, ¿sí? ¿Qué parte de este camino estamos activando? Pero para que haya reacción tiene que haber energía, y esa energía solo se genera en movimiento. Por eso se llama camino de conciencia. Necesito caminar, moverme, generar emociones, situaciones, experiencias, para que estos químicos reaccionen y empiecen a activarse, y que podamos reflejar la luz de los arcángeles. Entonces, toda esa estructura es la que nos permite acceder a la información esencial de esos primeros asteroides que cayeron. Todos los días caen rocas del espacio. Cuando vemos que se queman, decimos, qué bonita estrella. Es uno de estos quemándose, ¿sí? Prendiéndose fuego. Con lo cual los elementos químicos que ingresan del espacio se expanden en la atmósfera y vuelven y vienen a nosotros. ¿Qué significa esto? Que si hay elementos químicos que nosotros no conocemos en este mundo, o mezclados de una forma que no corresponde,
nosotros, o la Tierra, las considera un virus. Depende del color que tengan cuando entran, es el elemento químico que entra. ¿Sí? No me acuerdo ahora cuáles son, pero creo que magnesio es amarillo, azul es el cobre, cobalto, no. Sí, bueno, cuando se prende en fuego y vemos los diferentes colores, se puede ver qué elemento químico está entrando. Por lo tanto, también qué arcángel está entrando. ¿Sí? Es azul. Ah, Rafael. ¿Sí? Rafael está entrando. El rayo azul está entrando a la Tierra. Está quemando el cobalto. Pero desde el punto de vista científico, no, es solamente el cobalto que se prendió fuego. Desde el punto de vista esencial es, wow, Rafael, ¿no? Me está dando un mensaje. Puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero ¿qué sucede? ¿Esto qué implica? Por resonancia, aquel que está resonando en esa frecuencia puede sentir el mensaje. Porque recordemos que es por resonancia. Yo lo estoy observando y por lo tanto eso se está activando en mí. Por eso mismo decimos, las cosas que pasan, pasan por nosotros, ¿no? O sea, es un mensaje del universo que el universo me dio para mí. Vamos a respirar profundo. El universo me está hablando. Sí. En realidad, como todo es resonancia, cualquier cosa que pase y yo la estoy observando, es un mensaje. ¿Sí? Ahora, depende de mí el orden que le doy a todo eso. Porque si todo esto no tiene orden, la caja de Metatron, el cubo de Metatron se convierte en Confusión. pandemonium, ¿sí? Se convierte en Pandora, en la caja de Pandora, y todos los demonios dentro. Entonces empieza la locura, ¿sí? La locura de yo siento esto, tengo mucha emoción por tal cosa, y se activan los traumas o ideas erróneas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recorrer mi propio camino. Tengo que armar esta caja correctamente para que no sea una caja rota. Tengo que darle forma a esa caja. ¿Ah? Vale. Y como dije, para ingresar a cada uno de los niveles de esta caja, lo que hay que hacer es encontrar llaves para eso. Cada uno de nosotros tiene una llave diferente. No tenemos todos el mismo código. Esto es como entrar a su teléfono, ¿sí? O sea, poner la huella digital. Todos tenemos un código diferente. ¿Ah? Entonces, o son números, o es la huella, o es el iris, ¿sí? O es la forma de la cara. Hoy tenemos muchas formas de entrar a códigos, o generados aleatoriamente. Y por lo general, muy poco nos acordamos de cuál es la clave. ¿Sí? Solemos olvidarnos de cuáles son las claves que pusimos en las cosas. Bueno, imagínense si cada uno de sus órganos tiene una clave y no nos acordamos cuál es. ¿Sí? Para que funcione bien el chakra plexo con el estómago, necesito mi clave que tiene unos 116.800 códigos. Y tengo que ubicarlos correctamente para poder abrir el código binario, ¿sí? 10001, 1010001, para poder acceder a ese código. ¿Quién lo hace? ¿No? Solamente los mejores técnicos que trabajan en Palo Alto, o Buda sentado en el Himalaya, que tiene muchísimo tiempo. ¿No? Nosotros tenemos que pagar los impuestos. Entonces, como seguimos el tiempo de áreas calendas, decimos, todo bien con esto, pero yo mañana tengo que ir a trabajar, tengo que pagar un impuesto. Mientras los budistas se sientan en un templo y hacen buscando el código. Porque cada una de esos mantras es un código. ¿Sí? Esto se trabaja con letras hebreas. Ese tono es... Por eso los mantras
las meditaciones, buscan el patrón de cómo se lee el código. Y cada mantra, todo ese sonido, ¿sí? Es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, para poder encontrar hasta que hace. ¿Se entiende por dónde va? ¿Sí? Vale. Entonces, por eso les digo siempre, sonido. Pero si hacemos solo es como decir no, ¿sí? Y cada uno de ustedes tiene un código. Por eso yo les decía, recuerden, ¿sí? Buscar cuál es el código, cuál es la frecuencia, hasta que en un momento pasa algo que no estoy escuchando nada. Hace, se abre un portal El primer cuadro. y pasa al siguiente chakra, ¿sí? Entonces, cada vez que hacemos esto, abrimos un canal en un elemento químico, abrimos un portal a través de Lucifer, ¿sí? Para poder atravesar a otro arcángel y empezar a formar ese camino. Entonces, ahora cuando volvamos, vamos a practicar cada uno de los caminos. Wow. ¿Sí?